Bien, vamos a Mateo capítulo 13. Quiero introducir esta carta con un pensamiento. No vamos a exponer Mateo 13, 10 y 11, pero usarlo para exponer un pensamiento de la carta a los Efesios y por qué yo le he llamado Efesios el misterio revelado. El misterio revelado. Bueno, la razón es porque eso es lo que hay en la carta a los Efesios. Es el misterio revelado, lo que estaba oculto, lo que había sido secreto para otras generaciones o que no había sido dado a conocer en otras generaciones. Ahora en Cristo Jesús fue dado a conocer, y el apóstol Pablo lo explica magistralmente a través de la inspiración del Espíritu en esta carta. Entonces, Mateo 13, 10 y 11, si usted recuerda, Jesús enseñaba bastante por parábolas, enseñaba a través de estas historias cortas donde él estaba enseñando verdades, pero las escondía detrás de estas historias y de simbolismos. Y los discípulos un día le preguntaron la razón, ¿por qué a ellos les enseñas por parábolas? ¿Por qué enseñan de esa manera? Y la contestación de Jesús, o bueno, en el verso 10 está la pregunta. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios tiene cosas secretas que nunca, escuche bien, nunca va a revelar a nadie en toda la eternidad. Eso es importante que usted lo sepa. Dios tiene cosas secretas o que solamente pueden ser manejadas por la mente de Dios. Solamente pueden ser manejadas por una mente como la de Dios, la cual no hay dos, hay una solamente, porque hay un solo Dios, una solamente divina, porque hay un solo Dios. Y lo que Dios puede manejar en su mente infinita, no hay otro ser que lo pueda manejar. Por lo tanto, hay cosas que Dios nunca va a revelar en la eternidad completa. O sea, nunca. Hay gente que piensa erróneamente que cuando nosotros lleguemos al estado eterno con Dios, nosotros sabremos todo, como si fuéramos omniscientes, omnisapientes, y eso no es verdad. Nosotros sabremos todo lo que Dios ha revelado y revelará en ese momento, porque estaremos en una dimensión distinta a esta y veremos cosas que ojo no había visto y cosas que no había ni siquiera subido en el corazón humano hay en el cielo o en la vida eterna con Dios. Pero con todo y eso no significa que nosotros tendremos el conocimiento de Dios. Eso nunca va a pasar. Nunca nadie va a tener el conocimiento de Dios, porque entonces esa persona también sería Dios. Es imposible que alguien tenga el conocimiento de Dios. Así que hay cosas secretas que Dios nunca va a revelar. Y usted sabe que en el libro de Deuteronomio la escritura lo dice, que lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado le pertenece entonces a los hombres. O Moisés le dijo a vosotros y a vuestros hijos, refiriéndose a nosotros. Y una de las cosas que yo estaba meditando cuando estaba preparándome en esos días y para esta carta, es que tantas veces nosotros nos obsesionamos por lo que no está revelado y sin embargo menospreciamos y descuidamos lo que ha sido revelado ya. ¿Qué es esta palabra? O sea, tenemos esta palabra, tenemos la escritura a la cual el apóstol Pedro llama la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, y él dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Entonces aquí está
toda la revelación que Dios quería que nosotros tuviéramos. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está lo que Dios derramó a través de los santos hombres que escribieron desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles y otros hombres que Dios usó para escribir, y está aquí. Entonces esta es la palabra inerrante de Dios, esta es la palabra infalible de Dios, esa es la palabra autoritativa o con autoridad de Dios, esa es la palabra suficiente de Dios. Ella es suficiente para hacer en la vida del cristiano todo lo que Dios dijo en ella que Él hace en nuestra vida y a través de nuestra vida. Sin embargo, tantas veces menospreciamos la verdad que hay aquí revelada, que es impresionante, inagotable. Hay gente que cree que leí la Biblia completa o estudiaron tantas cosas y creen que ya tienen la iluminación que está aquí completa. No, hermanos, esto es como una fuente inagotable. Esto es como un río que termina en el océano y nunca termina de fluir y nunca termina de fluir. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar ante una catarata de esas de dimensiones grandes, no el chorro Santa Juana, ¿verdad? Digo, el chorro, pero no Santa Juana, el chorro, uno de los chorros del Yunque, o la cascada La Coca del Yunque, que son lindas, pero es un chorrito. Pero cuando estás frente a una cascada de esas que te quita el aliento y el ruido es ensordecedor, uno se pregunta, ¿esto nunca para? No se detiene. Y si se detuviera, créeme que todo el mundo a unas cuantas millas lo sabría. ¿Sabes que las cataratas del Niágara una vez se congelaron tan fuertemente que hubo un bloqueo y por un momento se detuvo y toda la gente salió a ver porque están tan acostumbrados al rugido que cuando hubo ese silencio todo el mundo se preguntó ¿qué pasó? Y cuando miraron no estaba saliendo. Aquí nunca va a pasar eso, eso siempre está fluyendo. Gracias al que prestó esta Biblia, ahorita le devuelvo todas estas cosas que estoy botándole. No se asuste, se las voy a devolver una por una. Ay, eso fluye y nunca termina. Nunca terminaremos de conocer nosotros aquí en esta vida lo que Dios derramó aquí, hermanos. Por eso es falta de humildad pensar que uno puede tener a Dios ya figurado, o ya tengo a Dios cuadrado, o ya yo entiendo todo de Dios. No, hermano, es falta de humildad. Si usted quiere y yo quiero tener realmente apertura a la Escritura, una de las cosas que necesita es humildad. Entrar humildemente al texto bíblico sabiendo que Dios es demasiado grande para que mi mente finita pueda contener quién es Él y todo lo que es Él. Así que es importante que entendamos esto. Y es una de las cosas que me asombra, es que le demos tanta atención, y claro, es nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que le da tanta atención entonces a lo que Dios nos reveló. Es para la gente que es que alguien trae un tema de algo que la Biblia no está, que no hay tanta luz de ello, entonces a eso es que la gente le presta atención y se agolpan para oír y quieren saber más y comprar libros. Y sin embargo lo que Dios no reveló es lo que yo no debo entrar más. Lo que Él reveló es suficiente. Lo que Él dejó poca luz es luz suficiente para nosotros. Dimos poca, pero es luz suficiente para nosotros. Por lo tanto, la Biblia habla suficiente para que usted sepa del tema de Satanás. La Biblia habla lo que tiene que hablar. Sin embargo, hay gente que quieren saber más allá de lo que la Biblia dice sobre Satanás. Entonces empiezan a buscar unas fuentes extrañas, alternas a la Biblia, y que son más allá de la Biblia, lo cual es exactamente lo peligroso. Y caemos entonces en errores, y de errores pasamos a herejías verdaderas, a herejías terribles o literales me refiero, como por ejemplo gente que dicen que toda la información que han obtenido
de Satanás y del reino de las tinieblas, la obtuvieron de demonios. La obtuvieron porque liberando a una persona de demonios, ellos pudieron hablarle a ese demonio y decirle a ese demonio que les revelara las cosas secretas del reino de Satanás. Y entonces han escrito libros, y hay libros completos escritos de eso, que han sido éxitos de venta y que han dado fama a personas en Estados Unidos y en Latinoamérica también, porque los creyentes somos ávidos de tratar de escarbar en aquello que realmente es más allá de la Biblia, o que Dios no se interesó en darnos más luz, porque con la que nos dio es suficiente para esta vida. Y eso es algo que debemos orar, que Dios nos ayude. Número uno, amar la palabra de Dios con todo el corazón, amarla a tal grado que Dios nos conceda desearla como la miel que sale del panal. Así es esta palabra, que sea dulce, pero también sea amarga cuando tiene que ser amarga, y nos corrija, no solamente nos informe, nos corrija y nos transforme, y nos conceda a Dios vivir el evangelio por causa de su palabra. Así que el misterio revelado es lo que está ahí en el libro de Efesios, ¿no? El libro de Efesios tiene una profundidad que va a iluminar acerca de Cristo y de la iglesia. Y eso me anima tanto, porque una de las cosas que debemos orar, y vamos a orar cuando tomemos la cena al final del sermón, queremos orar realmente apasionadamente este año, es que el traer Efesios no sea simplemente un estudio bíblico, conocimiento, sino esta carta es la palabra de Dios, y esta carta está hecha para darle a una iglesia la vida que esa iglesia necesita, o lo que esa iglesia necesita ser, o lo que debe ser, está aquí. Los primeros 3 capítulos se nos enseñan esos conceptos. En los últimos 3 entonces está la aplicación de esos conceptos en la vida de la iglesia como tal. Entonces es mi fe, es mi oración. Creo que estamos en el mejor momento para eso. Estamos en el momento idóneo. Creo que ese es el momento que Dios nos permita entrar a la Escritura con tal fuerza en la carta a los Efesios, que esta iglesia de aquí en adelante, no por un tema, no es un tema, es por la palabra de Dios, es por el Espíritu de Dios, nos transformemos en lo que la iglesia fue diseñada para ser por Dios, en lo que la iglesia cristiana debe ser. No menos, no más que eso, lo que la iglesia cristiana debe ser. Así que número 1 del bosquejo, el misterio revelado. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, Efesios 1, verso 3 hasta el 6. El misterio revelado, y lo que vamos a ver es que el misterio es Cristo. Es Cristo, que había sido realmente oculto en otras generaciones, que ese secreto que Dios tenía para manifestarlo en un tiempo había estado velado de otras generaciones que hasta profetizaron sobre Cristo. Imagínese usted, Isaías, uno de los profetas que más profecías trajo concerniente al Mesías, y que con exactitud impresionante y pasmosa, muchos años antes, pudo profetizar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo mismo, hasta de los sufrimientos de Cristo, hasta del nacimiento, hasta de la encarnación. Cosas impresionantes que vimos un poco en la temporada de Adviento, en los 4 sermones de Navidad que trajimos. Así que es impresionante. Y el profeta Isaías trae cosas muy exactas en el capítulo 53 de Isaías acerca del siervo sufriente, que cuando vas al Nuevo Testamento las ves en manifestación una por una. Para Isaías eso estaba velado. Isaías profetizó y escribió eso, pero él no sabía realmente a qué tiempo
en qué persona apuntaban estas cosas que él estaba hablando. Y la propia escritura dice que los profetas que trajeron estas revelaciones, ellos diligentemente indagaron, buscaron en el mismo espíritu de Cristo para qué tiempo sería y para qué persona, pero obviamente no todo les fue revelado. Por lo tanto, le adelanto, hermanos, que usted y yo vivimos en un tiempo privilegiado. Usted y yo vivimos como iglesia o como cristianos, siendo la iglesia, un tiempo privilegiado, porque nosotros sabemos cosas que gente por siglos nunca supo, nunca. Y a veces repitieron tipos y sombras de cosas que apuntaban a lo que hoy para usted y para mí es tan familiar, y ellos hacían cosas que profetizaban el tiempo de Cristo o la persona de Cristo. Ellos no sabían realmente lo que estaban haciendo en aquel momento. Efesios capítulo 3, obviamente esta es la introducción. Cuando empecemos vamos a comenzar la carta, capítulo 1, verso 1. Dice 3:1: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros. Si usted recuerda, el apóstol Pablo fue llamado como el apóstol a los gentiles, o el enviado o mensajero de Dios a los gentiles, o sea, los no judíos, todos aquellos que no son judíos. El verso 3 dice que esa administración de la gracia que le fue dada, conforme a una revelación me fue dado a conocer. Mire bien, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. El verso 4: leyendo lo cual podéis percibir. Pablo dice, con solamente leer pueden percibir esto. Pueden percibir o podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, o mi entendimiento en el misterio de Cristo. Pablo les está diciendo a todas las iglesias de Asia y a los de Asia Menor y a los efesios y a toda la cristiandad, que él tenía un conocimiento que Dios le había dado a través de revelación. Y aquí le quiero aclarar, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento y los del Nuevo fueron los únicos que tuvieron una posición privilegiada de una revelación, por causa de que la iban a comunicar luego a través de la escritura, a través de la Biblia. Hoy ya nadie tiene esa capacidad dada por Dios de tener revelación única de ellos, de tener algo que otros no tengamos acceso, o que otros no tengamos conocimiento, o que otros cristianos no podamos conocer, debo decir. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy día es que todavía la gente equivocando las escrituras y la interpretación de ellas, todavía mucha gente, especialmente gente que está en autoridad sobre alguna iglesia o liderazgo, pastores, alguna gente que se autollama profetas o se autollaman apóstoles modernamente, ellos todavía trabajan esta situación. Ellos todavía le dicen a la gente, hermanos, esta noche tengo que comunicarles, ahí tengo una revelación de Dios, y eso no es verdad, porque bueno, yo tengo una revelación de Dios esta noche, está aquí. Pero ¿cuántos tienen esta revelación de Dios? Pues entonces usted tiene la misma revelación de Dios que yo tengo. Yo lo que puedo hacer es, porque Dios me llamó a hacer esto por pura gracia, es explicar de esta revelación la luz que el Espíritu Santo nos da. Eso no significa que yo tengo ninguna revelación que usted no tiene.
Esto no significa que yo tengo acceso a una información que usted no tiene porque yo tengo cierta relación con Dios o porque mi ministerio me da esto. Y usted va a ver continuamente eso hoy día en la iglesia cristiana. Pero lamentablemente donde usted vea eso, no es cristianismo verdadero. No es el evangelio puro, no es la verdad la que está siendo predicada. Tan pronto alguien, te voy a explicar la razón de por qué existe eso. Tan pronto alguien dice, yo tengo una revelación de Dios y casi siempre lo acompañan con, bueno, y voy a dar parte, quizás no puedo dar todos porque no todos están en el nivel de entenderlo. Tan pronto oyes eso, eso tiene un nombre. Se llama manipulación. Si yo logro hacerte creer, hermanos, que yo tengo algo especial que tú no tienes con Dios y su revelación, yo voy a tener cierta influencia sobre ti que no es bíblica, que es malsana, que no es correcta y que siempre va a terminar en deshonrar a Dios en vez de glorificar a Dios. Así que tenga claro, y si usted es nuevo o viejo en el Señor, me refiero, cada vez que oigas a alguien que dice, oh, tacho, Dios me reveló una cosa que nadie sabe, hágale la X, apague el radio, apague la televisión, póngase a oír otra cosa, cierre lo que sea que está mirando, cierre el Facebook, no sé, haga algo, apague la computadora, salga corriendo, porque estás frente al error. Y quiero decirte que el error es muy seductor, muy seductor. Y cuando la gente oye estas cosas de, espérate, este hombre va a enseñar algo que eso nadie lo sabía. Eso llama la atención de la naturaleza caída nuestra, no del Espíritu Santo en uno, sino de la naturaleza caída. Ahora, los hombres que escribieron la Biblia, ellos fueron los únicos que tuvieron acceso a esa información con el propósito de ¿qué? De escribirla, de pasarla a la iglesia, de escribirla y darla. Una vez que se completó el canon de la Sagrada Escritura, una vez que terminamos con el libro de Apocalipsis, ya ese nivel no existe, ya ese nivel no está. Y hoy la profecía de la iglesia local es simplemente una profecía de exhortación, de consolación y de edificación. Ya nadie tiene una revelación que usted no puede tener. No, eso no es verdad, eso es mentira y es de la manera más fácil de manipular a los cristianos. Así que Pablo le está diciendo a los efesios que Dios le dio una revelación a él. Y cuando digo una revelación, no estoy hablando simplemente de un sueño, una visión. Dios le entregó a Pablo el evangelio, entiéndalo bien. Pablo no fue un discípulo de Jesucristo mientras Jesús estuvo aquí en los días de su carne. Pablo no fue parte de los 12 ni de los discípulos en general. Pablo fue luego llamado por la gracia de Dios a la salvación y a ser apóstol o mensajero o enviado autoritativo, que es lo que significa apóstol en el Nuevo Testamento, ese mensajero autoritativo, ese mensajero que iba a poner en escrito la palabra de Dios para que quedara para la iglesia. El apóstol Pablo es ese hombre y por eso él tenía esa revelación del misterio. Y él muy claramente se lo dice a esta gente en ese capítulo 3, que vamos con calma luego a desmenuzar y a ir verso por verso para hablar del misterio de Cristo. Solamente quiero esta noche que sepa que Efesios va a abundar en el misterio de Cristo. ¿Por qué misterio? Que es algo tenebroso. No. Misterio porque estuvo ¿qué? Velado a otras generaciones, porque estuvo oculto a otras generaciones y ahora fue revelado, develado, si quiere usar destapado, ahora lo hicieron evidente, lo manifestó Dios para que todos los cristianos, todos podamos entender el misterio de Cristo. No una élite de cristianos super duper hiper mega recontra espirituales. No, estoy hablando de todos los cristianos, a todos aquellos que Dios llamó a la gracia salvadora. Podemos entender el misterio de Cristo, podemos entender
la Biblia, podemos entender la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo quien la ilumina a nuestro corazón. ¿Alguien está conmigo y dice amén? Ok. Letra B, si usted quiere anotar, si está anotando, el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Entonces, una de las cosas maravillosas que hace Efesios y que vamos a mirar con mucha calma durante este año es demostrar cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa palabra cuerpo va a ser sumamente importante. Si usted es parte del secreto o del misterio, si usted mira el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se le adjudican algunas figuras al pueblo de Dios, obviamente, y en el sentido prefigurado a la iglesia, que seríamos el pueblo de Dios, tanto de judíos como gentiles en un solo cuerpo. Y usted puede ver algunas de esas sombras, tipos, figuras en el Antiguo Testamento. Una de ellas es una esposa. Fíjate que también se usa luego en el Nuevo Testamento. Y Dios llamó a Israel su esposa. Así que es una forma que le llamaba una viña. Dios le llamó al pueblo de Israel una vid o una viña. Entonces, sin embargo, nunca en esas generaciones el misterio obviamente no había sido revelado a ellos y nunca se habló de un cuerpo. Esa analogía, esa comparación usted nunca la va a encontrar en el Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, es ahora en Cristo Jesús que se nos revela y se nos ilumina por el Espíritu Santo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y eso es mucho más profundo que lo que la simple frase nos permite entender cuando solamente la decimos. Somos el cuerpo de Cristo. Si uno viene a ver, es como que somos el segundo cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene un cuerpo, con ese cuerpo estuvo aquí, con ese cuerpo fue glorificado, pero entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, es en el sentido como si fuéramos la encarnación de Cristo aquí ahora en la tierra, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre en su ministerio como sumo sacerdote y como intercesor, y nosotros fuimos enviados aquí en la tierra en su lugar como embajadores de Cristo. Y cuando profundicemos en esa parte, mi fe y oro, le pido a usted que me ayude a orar, que realmente el Espíritu nos pueda iluminar esto, hermanos, que nos pueda iluminar que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, pero también la iglesia local. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y por eso usted va a ver cómo en los últimos 3 capítulos de Efesios se le da fuerza a la unidad de la iglesia, a la unidad de la iglesia, al vínculo de la paz, al amor entre nosotros, a lo que debe existir y lo que una iglesia debe ser en la realidad, lo que una iglesia cristiana debe ser en su función real como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Así que el apóstol Pablo en Efesios trae la revelación del misterio de Cristo y trae la revelación del misterio de la iglesia, que ha sido muy livianamente tratado, y a veces no entendemos realmente lo que es la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo universal, pero también lo que es la iglesia local y lo que Dios está haciendo a través de una iglesia local verdadera. Hablamos de iglesias de sana doctrina, hablamos de iglesias que proclaman el único evangelio, hablamos de iglesias que están en la palabra y que proclaman la verdad. Importante decirle, se lo he dicho otras veces, pero es importante que no todo grupo de gente, eso hay que recalcarlo, hermanos, y yo sé que suena duro, es difícil recibir algunas verdades como esta. No todo grupo de gente que están en un edificio y tienen un letrero y un nombre que dice iglesia, no todos esos grupos son
la iglesia de Cristo. Usted debe entenderlo. Hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa, una iglesia apóstata. Y donde quiera que Dios establece a cristianos verdaderos, en una iglesia verdadera, el diablo establecerá creyentes falsos también, tanto en esa iglesia verdadera como algunas serán iglesias falsas totalmente. Y no predicarán el evangelio de Cristo, predicarán otro evangelio, predicarán otra cosa, predicarán fábulas, predicarán de sus imaginaciones, predicarán error y herejías y no la verdad. Entonces usted tiene que entender que esas dos cosas crecerán juntas aquí en la tierra y que Dios lo permite porque tiene que manifestarse a aquellos que son aprobados de los que no lo son. Esa es la simple realidad. Y la Biblia sí mismo lo establece en un verso, que tienen que manifestarse los que verdaderamente son aprobados, que cuando usted hace un buen estudio, los que han sido llamados por Dios. Y se va a manifestar los que no son aprobados y simplemente su corazón perverso los ha llevado a inventar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia y en su imaginación perversa tener un tipo de religión que es parecido, a veces casi idéntico, especialmente para nuestra generación de creyentes, y por favor no se ofenda conmigo, yo estoy incluido, que por falta de diligencia en el estudio de la Escritura, después de años en la iglesia no tenemos, hermanos, no tenemos destrezas para discernir el error. Y entonces oímos a cualquiera y pensamos, oh, eso es verdadero, y oímos a un predicador o un comunicador en radio, oh, ese hombre está predicando la verdad, porque no tenemos destrezas. Y claro, no lo voy a negar, algunas veces la destreza va a tener que profundizarse porque se va a parecer mucho el error. Pero siempre, si se predica otro evangelio, habrá unas características que son innegables. Si usted quiere aprender más de eso, acabamos de empezar el estudio que cubrirá el año o hasta donde lleguemos. Si me paso el año, lo que sea, ya no es por año, que es los miércoles. Y le aconsejo que si usted no está viniendo, y pida a Dios que le dé fuerzas y le ayude a llegar, si es que su trabajo se lo permite, porque estamos predicando los miércoles sobre fascinados por otro evangelio. Más que predicando, es un estudio bíblico, fascinados por otro evangelio. Y acabamos de arrancar con 7 características, vamos por la 2 nada más, 7 características de esa iglesia falsa, de esos cristianos falsos. Y usted va a ver que entre eso inmediatamente es que Cristo no será el centro. Usted puede oír una predicación y vas a tener que preguntarte en ese mensaje, ¿Cristo es el centro o quién es el centro? Y si usted descubre que Cristo no es el centro y el hombre es el centro, no tienes que indagar mucho más, no tienes que ser un erudito, simplemente no es el evangelio. Así que número 2, bueno, vamos a leer Efesios 1 ahora hasta el 6, Efesios 3, perdón. 1 hasta el 6 completo otra vez. Por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado a conocer. Entonces vamos a hablar con más calma de esta revelación, porque cuando él habla aquí una revelación, no es un sueño, una visión, es Cristo mismo. O sea, Pablo fue llamado a ser apóstol porque Cristo le permitió cumplir con la característica que se supone tuvieran los apóstoles, que es que vieran a Cristo resucitado. Y Pablo obviamente no lo vio como los demás apóstoles, sino luego Cristo resucitado trajo a Pablo el evangelio para que Pablo entonces lo trajera a la iglesia. Eso es lo que él se refiere aquí en el verso 3. Y dice que, como antes escribí brevemente, verso 4,
leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. Obviamente tenía un profundo entendimiento porque Cristo mismo le reveló este misterio, o lo que había estado oculto, o lo que había estado sin revelar, que no se dio a conocer. Y ahí está claro en el verso 5, que no se dio a conocer, y en algunos manuscritos dice misterio, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el verso 6 dice que es el misterio, que los gentiles, o sea, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y esa palabra cuerpo usted debe marcarla, si le gusta marcar la Biblia ahí con letra o con algo rojo, o como usted le guste. Dice claramente que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y fíjate que son coherederos y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Nunca ningún judío en el Antiguo Testamento se imaginó, ni pensó, ni siquiera podía tener algún pensamiento de que Dios fuera a unir a los gentiles o a los no judíos en un cuerpo con los judíos que también Dios ha llamado a la salvación. Entonces eso es un misterio que ahora ha sido revelado, y es lo que consiste una de las cosas más claras de la carta a los Efesios. Número 2, Romano, el cofre del tesoro bíblico. El cofre del tesoro bíblico. ¿Qué me refiero con ese subtítulo? Simplemente, hermanos, es que al Dios usar esta carta para develar el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, obviamente la carta ha sido enriquecida. O sea, esta carta está llena de las riquezas que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Todas las riquezas espirituales, todas las riquezas de la gracia, todas las riquezas de la gloria de Cristo Jesús, Dios las ha revelado aquí para que usted y yo ahora podamos vivir la vida cristiana de esa perspectiva de plenitud, de una riqueza espiritual a la cual no tendré que esperar simplemente cuando llegue al cielo, sino que ahora mismo Dios nos concede la oportunidad de poder accesar o acceder, como se diga, a recursos espirituales y riquezas que son inimaginables. Usted y yo podemos a través de la gracia del Evangelio tener una paz que es una riqueza impensable, hermanos. Una paz. No te estoy hablando de quietud, no te estoy hablando de un sentido de bienestar pasajero como que a veces tenemos. Uno se siente de repente en un sentido de bienestar pasajero. No, yo te estoy hablando que por causa de la obra perfecta de Cristo y descansando en la obra perfecta de Cristo, nosotros podemos tener acceso a un gozo y una paz y una gracia que sobrepasan a todo este mundo, sobrepasan este sistema, sobrepasan las pruebas, sobrepasan el dolor, sobrepasan la angustia, sobrepasan la escasez, sobrepasan todo eso, y nos permite a nosotros atravesar por el mismo horno de fuego a través de esa gracia y riqueza que Dios derrama. Tristemente, la iglesia contemporánea, o debo decir la falsa iglesia contemporánea, ha tomado toda esta riqueza y tristemente la ha adjudicado a la riqueza terrenal.
Es lo que se ha hecho. Tomamos todo esto y lo que se le ha dado énfasis cuando se leen versos que hablan de riqueza. Por ejemplo, gente toma Efesios y para hablar de riqueza y prosperidad terrenal. Y Efesios en estos capítulos, en estos primeros capítulos, no está hablando de riqueza terrenal, no está hablando de riquezas espirituales, que son más importantes que las terrenales, porque usted ni siquiera sabe cuántos son tus días en esta tierra. Tú ni siquiera sabes. Recuerde la historia que Jesús contó, la parábola del rico que tenía tanto y tanto que en vez de repartir o hacer otra cosa, lo que hizo fue, voy a construir más almacenes para apertrechar más bienes y me diré, ahora come y bebe y regocíjate en toda esta riqueza y el tonto, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? ¿De quién será? Fácil, de la viuda. Si tenía esposa, ella se va a quedar con todo eso. Así que es interesante que nosotros hayamos hecho que la gente ponga tanto énfasis en este sistema, cuando lo que Dios está queriendo es que nosotros pongamos los ojos en lo eterno, pongamos los ojos en Cristo, pongamos los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son como eternas. Entonces hicimos lo contrario, traímos la gente a la iglesia y en vez de hacerlos huir de la corrupción del mundo, lo que hicimos fue tomar el sistema y ponérselo sobre su cabeza de nuevo y decir, que sean más codiciosos, ahora sean más codiciosos de ganancias, ahora sean más codiciosos, pero todo esto en el nombre de Cristo y bajo el pretexto de que es para la obra del evangelio, cuando en realidad no es así, hermanos. Así que cuando miras Efesios, vas a ver que Efesios habla de riquezas de gracia. Vas a ver en 1:7, vas a ver que Efesios habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, son inagotables. Tú y yo no podemos agotar nunca las riquezas de Cristo, ni su paciencia, ni su gracia, ni su amor, nada. O sea, es inagotable. Y también vas a ver las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de Cristo en Efesios 3:16. Y número 3, Romano, para terminar. Uno ve la carta a los Efesios, en ella uno no puede ver el impacto que el evangelio tuvo en esa gente para que Dios creara allí una iglesia tan fuerte. No significa que no tenía problemas y que no tenía necesidad de corrección, pero una iglesia muy fuerte. Y si me acompaña, voy rápido por favor al libro de los Hechos. Hechos capítulo 19. Solamente quiero leer esto, no puedo explicarlo todo, pero yo creo que se explica solo. Hechos 19, verso 8 hasta el 12. Luego me gustaría que vea el contexto completo después en su casa. Entonces, este es Pablo. Entonces, entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino, o entiéndase como se le llamaba en ese momento al cristianismo, delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos o a los cristianos, discutiendo o enseñando cada día en la escuela de Tirano, de un hombre que se llamaba Tirano. Y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tantos judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Verso 11, y Dios hacía milagros no comunes por la mano de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Dios trajo el poder del evangelio a esta región
con mucha profundidad, mucho impacto, mucha fuerza, y comenzaron a ocurrir las conversiones, Dios sacando a la gente de las tinieblas, trayéndolos a la luz, al evangelio de Cristo, a la gloria de Cristo. Y obviamente siempre que pasa eso va a haber antagonismo. Eso nunca va a pasar sin que haya antagonismo. Y ahí dice que algunos se endurecieron, hablaban mal públicamente del camino. Pero mire adelante el verso 18, para que vea que hubo un poderoso avivamiento, un resultado del evangelio, queridos. Y una de las cosas que vamos a enfatizar este año es que el evangelio es transformador, hermanos. El evangelio es transformador. Si usted y yo estamos a la luz del evangelio verdadero y vemos que nuestra vida no es transformada, es preocupante. Debemos comenzar a clamar a Dios y a preguntarle: Señor, ¿qué pasa conmigo? Concédeme tu gracia, porque no es lo correcto, no es lo usual que estemos frente a la luz del verdadero evangelio y no haya transformación. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de transformación. El verso 18 dice: y muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas o sus pecados, que en este caso era ocultismo. Estos eran ocultistas, porque Éfeso tenía un grave problema de ocultismo. Después en el primer capítulo vamos a hablar un poco de la ciudad Diana de los Efesios. Tranquilo, si usted es nuevo, no se sienta perdido, vamos a ir con calma, solamente hoy es introducción. Entonces, muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, hermanos. 50,000 dracmas, 50,000 piezas de plata es una fortuna en ese tiempo, todavía más. Se estima en cálculos modernos quitándole un poco, añadiéndole un poco, $500,000, $500,000 de la gente que por la transformación del evangelio vinieron trayendo sus libros de magia. Y esto no era Harry Potter, esta gente eran brujos de verdad. Esta gente estaban realmente enredados con el mal profundamente. Y finalmente, en el mismo capítulo 19, tienes que ver que el evangelio nunca se va a predicar sin costo. Nunca vamos a predicar sin antagonismo. Nunca, hermanos. El que crea eso no entiende la Biblia, no conoce la Biblia. Siempre predicaremos en medio de antagonismo. Y mire el verso 23. Por ese entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, o sea, del cristianismo, porque cierto platero de nombre Demetrio, que hacía templetes o templos pequeños de plata, de Artemisa, es el nombre griego de Diana, proporcionaba una ganancia bastante grande a los diseñadores. A esto reunió juntamente con los artesanos de tales oficios y les dijo: varones, sabéis que de este negocio obtenemos nuestra prosperidad. Y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente. Él creía que era de idea, pero es Dios cambiando el corazón, es Dios salvando la gente. No solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, persuadiéndolos de que no son dioses los que se hacen con las manos. Exactamente, el pobre hombre no sabía que lo que estaba diciendo era la pura verdad. No son dioses los que se hacen con las manos. Y no solo este negocio corre riesgo de caer en descrédito para nosotros, sino también de que sea estimado en nada el templo de la gran diosa Artemisa o Diana, e incluso que esté a punto de ser despojada de su majestad aquella a quien adora toda Asia y la humanidad. Un poco exagerado ahí el hombre. Al oírlo entonces se llenaron de ira y decían a gritos: grandes Artemisa de los Efesios, o Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y a Aristarco, unos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Y Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Si usted sigue leyendo, va a ver cómo termina todo ese motín, porque nunca la verdad del evangelio será presentada sin que haya antagonismo. Las tinieblas se van a levantar, se van a alborotar. Así que, hermanos, solamente es
comenzando una introducción para entrar este año con mucho detenimiento en una epístola que después de Romanos, en mi humilde opinión, es una de las epístolas más ricas de contenido, y que es mi oración, y les suplico una vez más que me ayude en esa oración a que Dios use su palabra, que use el Evangelio, que use esta carta para convertir a Torrefuerte en la iglesia que Dios ha hablado en la Escritura. No la iglesia que cada uno de nosotros queremos, no, la iglesia que Dios estableció en su palabra, la iglesia de la cual hay un modelo claro, la iglesia de la cual hay un blueprint muy claro en el Nuevo Testamento, y de la cual tristemente muchas veces nos alejamos por tratar de agradar a los hombres y no a Dios. Así que